Niños, Vimos lo que es nivel de significancia, lo del valor P y ¿ya terminamos todo eso? no, nos quedamos en esa presentación. ¿Hasta dónde nos quedamos? Hasta P valor. Sí, hasta el valor P. Ya dejen hasta dónde estamos. Espérenme un ratito. Nivel de significancia. A ver, voy a compartirles pantalla para que me indiquen hasta dónde fue que nos quedamos. Esta lámina vimos. Sí, ese sí vimos. Ahí nos quedamos, sí. Ahí nos quedamos. Avanzamos más allá. Esa es nueva. Ya. Ajá, esas son nuevas, esas no. Vamos a hacer un poco una recapitulación de lo que vimos la clase pasada. Nosotros habíamos checado un poco lo que se refiere a, habíamos quedado aquí justamente a la lectura del valor P. Y nosotros habíamos verificado que este valor P se denomina o significa el valor de probabilidad o el nivel de significancia, que es comparable, ¿no? Como tal. Y habíamos indicado también que el valor P, desde el punto de vista de la normalización o normatización, había sido definido en el valor de 0.05, o lo que era igual, porque eso era una proporción multiplicado por 100 al 5%. Y estábamos definiendo que este valor de 0. Doctor, no se olvide grabar, por favor. Ay, gracias. Perfecto. Gracias. Ya se me estaba pasando, como siempre. Y iniciamos grabación ahora. Listo. Entonces les decía yo que este nivel de significancia tenía pues justamente una comparación o una equiparación con el nivel de error o el grado de error máximo que puede tener un estudio. Si recordamos anteriormente, nosotros habíamos visto un problema. Este problema justamente, ¿no? Supongamos que disponemos de dos tratamientos para tratar una misma enfermedad. Yo les había indicado, por ejemplo, para el dolor de cabeza, el acetaminofén y el ibuprofeno. Ahí teníamos las moléculas, ¿no? La molécula A, la molécula B, para una misma enfermedad. Pero al mismo tiempo yo deseo conocer cuál de estos valores es mejor en sí, ¿no? Cuál de estos medicamentos es mejor. Y cuando se refiere al término mejor, estamos estimando la diferencia que existe entre cada uno de ellos, que debería tener al menos el 10% en el porcentaje de enfermos curados. Si estamos hablando de fiebre o de dolor de cabeza, tenemos que el acetaminofén y el ibuprofeno, los dos son analgésicos, los dos son antitérmicos, los dos son antiinflamatorios, pero definitivamente los dos no son la misma sustancia. Habíamos también indicado que la metodología de la ciencia parte en reconocer en primera instancia que no existe diferencia o no existe relación. Este es un caso puntual, ¿no? Se entiende que la hipótesis nula parte de la premisa de que no existe diferencia entre los tratamientos. Significaría que tanto el tratamiento A del acetaminofén como el B del ibuprofeno serían exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, no hay ninguna diferencia y los dos funcionan igual.
Pero la hipótesis alternativa, la que baraja el investigador, es que dice, bueno, los dos medicamentos sirven, pero uno de los dos debe ser mejor. Entonces, yo voy a estimar como mejor cualquiera de los dos que me dé un 10% más arriba del otro, como diferencia en lo que se refiere a enfermos curados. Entonces nosotros teníamos ya primero la definición de diferencia clínica relacionada con este problema, un 10%. Y teníamos pues un experimento, y hablábamos de un experimento de 40 individuos. Y 40 individuos en los cuales se iba a tomar o se iba a probar tanto el medicamento A, el acetaminofén, como el medicamento B, ibuprofeno. Y en esta tabla que teníamos aquí se veían los resultados. Entonces, estábamos estimando en relación a la curación el tratamiento con el acetaminofén, como lo estoy señalando ahora, y el tratamiento con el ibuprofeno. Y vemos pues que existe dentro de la tabla los dos grupos, puesto que la muestra sobre la que estoy estudiando en los pacientes son 40 personas. Y pues obviamente deberíamos ser paritarios y dividir a los grupos de estudio en dos. 20 personas que van a tomar acetaminofén y 20 personas que van a tomar ibuprofeno, para hacer una equiparidad. Entonces, luego de tomar los resultados, por supuesto que este grupo de 40 personas fue elegida al azar, y al azar, por medio de un sorteo, se eligió cuáles 20 personas iban a tomar tal medicamento y cuáles 20 personas iban a tomar el otro medicamento. Lo único que tiene en común toda la población es que toda la población tiene pues dolor de cabeza. Entonces, justamente, vemos que 20 personas en total fueron tratadas con el acetaminofén y 20 personas en total fueron tratadas con el ibuprofeno. Entonces, ¿qué es lo puntual aquí? Lo puntual que tendríamos aquí es revisar las cifras. Y pues bueno, ya ustedes más o menos vieron esto en la clase pasada. ¿Cuál de los dos tratamientos es mejor? El B. El B es el mejor tratamiento. ¿Por qué el B es el mejor tratamiento? Cuéntenme. ¿Dónde están los valores que indican ustedes por los cuales el B resulta ser un mejor tratamiento? Porque hay más pacientes que sí se curaron con el tratamiento B, o sea, un 60%. En este caso serían 12 pacientes. Sí, exacto. Si yo comparo el tratamiento B, un 60% de curación efectiva, contra el tratamiento A, un 30% de curación efectiva, en la hipótesis mía incluso sobrepasa las expectativas. Yo hablaba apenas de una diferencia del 10%, uno de los dos que tuviera más del 10% fuera fantástico. Pero en este caso resulta que en el tratamiento A, 30% de los pacientes curaron, y en el tratamiento B, 60% de los pacientes curaron. Entonces estamos hablando de que, desde el punto de vista de la definición del problema, sería el tratamiento B el mejor, de acuerdo a este criterio, que ha cumplido más del 10%. Entonces yo empiezo a revisar los datos, pero me percato de esto, del P que tengo aquí, el P-valor, que es lo que estamos tratando justamente el día de hoy, o que estoy recordando con los datos de la clase, ¿no? Entonces, el P-valor de aquí es igual a 0.057. Recuerden esa cifra porque es la que vamos a revisar ahora. Esto ya vimos, ya revisamos incluso esto que es nivel de significancia y nos habíamos quedado aquí. Entonces, para dar lectura al valor P o al P-valor, yo tengo dos alternativas. La primera alternativa, cuando el P es mayor al 5%, o lo que es igual, el P-valor es igual, o perdón, es mayor al 0.05, acepto la hipótesis nula y por ende rechazo la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? No hay relación, perdón, no hay diferencia entre los tratamientos. ¿Por qué? Porque el valor P me está indicando un error máximo del 5%. En cambio, si el valor fuera menor, es decir, un P menos del 5%, o lo que es igual, un P menor a 0.05, digamos, 0.04, 0.03, etc.,
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa nos dice que uno de los dos tratamientos es mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Igual vamos otra vez a revisar o a considerar, ¿no? Si el valor P es menor o igual, entonces rechazo la hipótesis nula, es decir, este de aquí. Esto significa que es poco probable o improbable que el azar explique las diferencias observadas. Por consiguiente, existiría una asociación estadística entre las variables que se están comparando. Esto significaría que obviamente uno de los dos medicamentos es mejor y, por supuesto, incluido el criterio del 10% de mejor entre los dos. Pero resulta que el valor que nosotros tenemos en el gráfico nos indica otra cosa. Si el valor P es mayor, entonces, ¿mayor a cuánto? Mayor a 0.05. No rechazamos la hipótesis nula. Más vale, aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Esto significa que es probable o muy probable que el azar explique por qué se dieron estos resultados. Por lo tanto, no hay asociación estadística entre las variables que se están comparando. Entonces ustedes dicen, bueno, aquí hay un planteamiento dividido. Por una parte el profesor dice que es cierto, pero por otra parte el valor P dice que no es correcto. Retrocedemos un poquito más y les voy a explicar. Bien, de pronto ya se los expliqué, pero si no lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos pacientes estamos estudiando en esta muestra? 40. 40. Pacientes. Entonces, es adecuado indicar que el 40%, o perdón, los 40 pacientes son el 100% de la muestra, ¿no? ¿Verdad? No hay problema, en eso estamos muy claros. Ahora resulta que si yo comparo, veo que efectivamente el doble de los pacientes mejora con el tratamiento B. Y la mitad de los pacientes apenas mejora con el tratamiento A. Pero, aquí tenemos un problema. Chequen bien las cifras. Resulta que 60% de los, perdón, el 30% de los pacientes, o sea, 6 en el primer grupo, mejoran, pero el 70% no mejora. Es decir, es más de la mitad. Bueno, no es mucho problema. ¿Por qué? Porque resulta que en el tratamiento B el 60% de los pacientes mejora y el 8% no mejora, que es el 40%. Pero si ahora sumamos los valores positivos y los valores negativos, es decir, cuántos en total resultaron curados y cuántos en total resultaron no curados, vamos a ver una diferencia. 6 y 12, ¿cuánto es? 18. 18 pacientes. Y 14 y 8, ¿cuánto es? 22. Significa entonces, así muy rápidamente, que hay más pacientes que no se mejoraron con ninguno de los dos tratamientos y hay menos pacientes, menos del 50%, de que sí mejoraron, pero es el menos del 50%. Entonces es más o menos como sumar, está bien, 7, 70 y 40, 110%, digámoslo así, y 30 y 60, el 90% de los pacientes. Entonces, el problema aquí es el tamaño de la... ¿Por qué? Porque resulta ser un número muy pequeño. Y en el número muy pequeño yo puedo haber elegido, a pesar de haber elegido al azar o haber hecho un sorteo, haberlo hecho de la manera más adecuada, resulta ser que de pronto no es la mejor metodología. Resulta que desde el punto de vista del azar, yo encontré o ingresé a los grupos, en los dos grupos, personas que el tratamiento es reacio para ellos. Es decir, que no les cubre ninguna de las dos medicinas la mejoría. O puede ser también que haya ingresado sin querer pacientes que estén tomando otros medicamentos que estén potenciando el hecho de que no mejoren. Ustedes están viendo farmacología, ¿verdad? ¿Ya sale en el cuarto de estudio? Hola. Sí, estamos viendo fármaco. Están viendo ya. ¿Recuerdan ustedes, no sé si ya aprendieron lo que significa sinergia y anergia?
¿Qué es la sinergia y qué es la energía? ¿Alguien tiene una idea? Si no lo saben, obviamente de pronto no lo han enseñado, indíqueme, doctor, no nos han dicho todavía qué es sinergia y qué es energía. No, doctor, todavía no. O sea, como tal enfoque, no, pero si hablamos de sinergia, hablamos de, puede ser un conjunto de cosas que trabajan juntamente. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de sinergia en farmacología, significa que yo estoy tomando un medicamento y me tomo otro medicamento y ese medicamento empuja al primer medicamento a que funcione más o mejor. Eso es sinergia. Se llama sinergismo, lo que dice el compañero es correcto. Cuando yo estoy realizando algo y de pronto al realizar otra actividad, la primera actividad se potencia, o entre las dos se potencia. Pero también se da en la farmacología el evento contrario, que es la anergia. Es decir, yo estoy tomando un medicamento común y de pronto me tomo uno de los dos medicamentos, o quizás los dos, la acetaminofén y el ibuprofeno, pero me da una categoría dentro de la farmacología denominada anergia, en el cual el efecto se anula o disminuye. Entonces, cuando ustedes revisan la ficha técnica de un medicamento, ahí ustedes definen, ahí hay indicaciones, efectos secundarios, y dentro de la farmacodinamia y la farmacocinética se define sinergia y anergia. Entonces puede ser que en este grupo algunas personas, o la mayoría, estén tomando otra medicación y está haciéndose anérgico todo el grupo de estudio. Es lo que a mí me explicaría por qué razón la mayoría de los pacientes no son reactivos al medicamento, es decir, no curan. Y una minoría sí cura en el medicamento. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este estudio esté mejor? Es lo que siempre se recomienda, que los estudios estadísticos mínimamente deben tener 100 personas. Repito, el estudio estadístico, para que sea validado desde el punto de vista de la normatización o de la estandarización en un estudio, debe tener 100 personas mínimo dentro de su realización. Y lamentablemente, como nos damos cuenta, el tamaño de la muestra es menos de la mitad de lo mínimo que deberíamos estudiar. Cada vez que yo tengo una muestra pequeña, este tipo de errores se puede deslizar. Ahora, ¿cuánto hay de error? Estamos en el tope, es 0.57, que lamentablemente se vuelve 0.6 en aproximación. Significa que tenemos el 6% de error y el 94% de intervalo de confianza. Entonces, no cuadra dentro de los cánones este tipo de estudio, ¿no? Entonces, estaríamos hasta aquí. Bien, obviamente, a partir de que yo ya tengo el estudio realizado, ya independientemente de que el estudio me haya dado ese resultado, yo debo tomar una decisión a partir del valor P que obtuve, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer es, bien sea como decisión, aumentar el tamaño de la muestra, que sería lo lógico, y volver a repetir el estudio con el objeto de verificar si la hipótesis alternativa es la que finalmente nos sirve, o sencillamente desechar el estudio. Entonces aquí veremos qué decisiones se toman a partir del valor P. Entonces, ¿con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza los resultados que encontró en la muestra para suponer que tal cercanía es real y no es un error de muestreo, que es lo que les decía yo, es lo más común? Entonces, en ciencias médicas o en ciencias de la salud, que son las que forman parte de las ciencias sociales, existen dos niveles. Digamos, un nivel límite para aceptar y tenemos un nivel de excelencia, que es al que nosotros deberíamos acceder o aspirar. Entonces, el primer nivel, ya lo revisamos, es el nivel de significancia de 0.05, el cual implica que el investigador tiene un 95% de seguridad, también dicho de otra manera, 95% de intervalo de confianza para generalizar los resultados de la muestra a la población sin equivocarse. Y obviamente la diferencia del 95% sería el 5% en contra. ¿Dónde está? Aquí, multiplicado por 100. En términos de probabilidad, 0.95 o 0.05 respectivamente. Si estos dos números yo los sumo, matemáticamente me da el número 1 o la unidad.
Ese es el nivel mínimo que nosotros debemos aceptar, ¿no? Tener 95% de confianza y 5% de error. Si ya me sale 6% de error y 4% de intervalo de confianza, el estudio no es fiable, ¿no? No es fiable. Y el otro nivel, donde básicamente el investigador está extremadamente seguro de que su trabajo está bien hecho, es el nivel de significancia equivalente a 0.01, el cual implica que el investigador tendría 99% a su favor de definir que efectivamente no se ha equivocado, que los datos que ha tomado son correctos, que el estudio que ha realizado con la metodología es correcta. Entonces, esos datos de la muestra los generaliza en la población. ¿Por qué? Porque si tiene el 99% de confianza, significa que solo tiene el 1% en contra, o lo que es igual en probabilidad, 0.99 y 0.01, que sumado los dos sería la unidad. Y de esa manera puede generalizar los resultados a la población, lo que obtuvo en la muestra a la población, y decir que su estudio es correcto. Entonces, estas son las decisiones. Aquí no coloqué la tercera decisión porque se entiende, ¿no? Si el valor es mayor de 0.5, 6, 7, 8, significa que el estudio no está bien hecho. Y si usted lo generaliza, los resultados no van a ser los correctos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el nivel de significancia? ¿O cuál es el concepto de nivel de significancia? ¿Y qué relación tiene con algo que nosotros vamos a ver en este parcial más adelante, que se refiere a la probabilidad? Porque ya vamos a empezar a trabajar con el tema de probabilidad. Resulta que en el año 2008, un par de matemáticos, estadísticos, matemáticos alemanes de apellido Weizmann, como está ahí, y el otro apellido Jurs, elaboraron un teorema, y de acuerdo a ese teorema ofrecen una explicación más puntual del concepto para definir la relación entre el nivel de significancia y la ocurrencia o la probabilidad de que un evento ocurra. ¿Qué es la probabilidad, por cierto? Que es un término que manejamos todos los días. ¿Qué es probabilidad? Cuéntenme. Es como el grado en que un proceso puede suceder. El grado en que un proceso puede suceder. ¿Qué más? ¿Qué ustedes requieren o definen como probabilidad? Cuéntenme. Puede ser la posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. La posibilidad de que un evento ocurra o no ocurra. Bueno, interesantemente, los términos probabilidad y posibilidad están relacionados. Y obviamente los vamos digamos, a desglosar mucho mejor más adelante. Pero les adelanto, solamente para que tengan el concepto más claro. Para que algo sea probable, o mejor dicho, para que se dé la probabilidad, es necesario que un evento primero sea posible. Repito, para que un evento sea probable, es necesario que un evento sea posible. O lo que es lo mismo, si un evento es imposible, automáticamente es improbable. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver mucho más adelante, o vamos a revisar este tema o esta consideración. Entonces, vamos a definir la probabilidad como el grado de duda o incertidumbre de que tenemos que un evento ocurra. Y este grado de que ocurra lo puedo colocar matemáticamente con dos cifras, 0 y 1. Cualquiera de ustedes, ¿qué probabilidad tiene de, por ejemplo, sacarse la lotería? Cartuche, por ahí anda el señor Cartuche. Cartuche. Sí.
Yo creo que A ver, ninguna. Cartucho, en este momento, así, en este momento, ¿cuál es la probabilidad que tiene usted de sacarse el loto? No la lotería, el loto mejor, porque el loto es para usted solito. Ninguna. ¿Por qué? Porque no he comprado. Muy bien. Por ahí usted me está dando el viso del ejemplo que di anteriormente. ¿Qué necesita para que sea probable? Que un evento sea posible. Que sea posible. Por lo tanto, el señor Cartuche me dice, doctor, es imposible o no creo que se pueda. ¿Por qué? Porque no me he comprado el boleto. ¿Cómo le puedo pedir a alguien la probabilidad de sacarse la lotería si primero no hace algo evidentemente lógico para poder dar un valor de probabilidad? Entonces, es ahí donde se enlazan los dos elementos. La probabilidad y la posibilidad se parecen y se escriben similar, pero no son lo mismo. Entonces, volviendo nuevamente al concepto, la probabilidad de que un evento ocurra es entre 0 y 1. Ya, pongamos, se compró el boleto, pero significa que el señor o se saca la lotería o el loto o no se la saca, ¿no, verdad? No hay más. El loto a lo menos que es un valor por medio de un número, un solo número, que sortea y ese número le dice si usted es ganador o no, como en cualquier sorteo. No es que usted en un sorteo ingresa, compra un boleto y se saca la mitad, la cuarta parte o el octavo del premio. O gana o no gana, ¿no, verdad? Entonces la probabilidad es de que un evento ocurra o no ocurra. Cuando el evento ocurre yo le doy un valor 1 y cuando el evento no ocurre le doy un valor de 0. Entonces, el 0 implica ¿qué cosa? La imposibilidad de ocurrencia del evento y el 1, la certeza absoluta de que el evento ocurra. Muy bien. Igual ya nos estamos adelantando un poco a probabilidad por los conceptos que vamos a ver acá adelante. Por ejemplo, yo lanzo una moneda. La moneda tiene dos caras, ¿no? El anverso y el reverso. Yo lanzo la moneda. ¿Qué probabilidad tengo de que la moneda salga cara? Por ejemplo. Un medio o uno de dos. Un medio, 1/2, 1 de 2, o si yo divido 1 dividido para 2 es igual a 0.50. Y si lo multiplico por 100 es el 50%. Efectivamente, yo lanzo una moneda y la posibilidad que yo le digo al señor Cartucho, ¿usted qué apuesta? ¿Cara? Él me dice cara, yo digo sello. Los dos tenemos 50 y 50% de probabilidad de que nuestra apuesta sea la positiva, ¿no? Entonces, o sale cara o sale sello. Es más o menos como una mujer. No puedo decir un hombre porque esto es un evento que solo las mujeres lo pueden hacer. Una mujer se embaraza. ¿Qué probabilidad tiene la mujer de tener niño o niña en el parto? 50. Pues. 50%. 50% niño o niña. ¿Sí? Nadie le asegura a la mujer embarazada que solamente va a parir niñas o va a parir niños. Absolutamente no. Por cierto, ¿quién pone el sexo en el recién nacido? Eso es embriología, por si acaso. Ahí los quiero ver. El varón. El hombre. El hombre. Obviamente, no voluntariamente, pero el hombre es el que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque la mujer tiene un cromosoma X y el varón tiene cromosoma X y Y. Entonces, ya que ustedes obviamente son más ilustrados que el resto de la población, se darán cuenta del atávico concepto de echarle la culpa a la mujer por no tener hijos varones, cuando realmente quien, entre comillas, tiene la culpa es el varón justamente. Cuando una familia está llena solo de mujeres, como le dicen, ¿no?, de manera despectiva, a mí realmente no me gusta eso, no despectiva, peyorativa, como en broma, que le dicen tu papá es chancleta o es chancletero, porque solo mujeres tienen, así les llaman realmente. No sé cuál es la etimología del término. Pero resulta, y bueno, y el hombre le dice, no, si la mujer es la que tiene la culpa, ella, la mamá, nos ha dado puras niñas nomás. No es cierto. Es el varón el que por medio de sus espermatozoides son los que se producen, ya sea varón o mujer. Bien, ahora, supongamos igualmente, el señor Cartuche y yo estamos jugando el pase de año del señor Cartuche, fantástico, ¿no? ¿Cuál es su número favorito del 1 al 6, Cartuche? El 5. El 5, perfecto. Mi número es 3.
Entonces nos vamos a jugar el pase del año del señor Cartuche. Por cierto, esto está grabado, así que esto es académico, no es en serio, por si acaso. Lo van a exhibir como prueba. Bueno, el señor Cartuche tiene el número 3, yo tengo el número 5, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, señor Cartuche, nos vamos a jugar su año en un dado, en una tirada de dados. Lance el dado. Si el dado, al primero de los dos que le salga el resultado, bien sea a mí 5 o al señor 3, si usted saca primero 3, se pasa de año. Pero si yo saco primero el 5, usted se queda de año. Entonces, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque un dado es una estructura cúbica. ¿Cuántas caras tiene un dado? 6. 6. 6 caras. Sí. ¿Y cuántos resultados me puede dar el dado cuando yo lo lanzo? 6. 6. O uno de 6. Un resultado. Una sola, la cara de arriba. Entonces yo estoy apostando. Significa que el señor Cartuche tendría que dividir 1 para 6. Y en mi caso yo también divido 1 para 6, porque esa es mi probabilidad. 1 dividido para 6 es igual a .1667. Si yo multiplico esto por 100, significa que el señor Cartuche tiene 16.67% de probabilidad de acertar. Y adivinen cuánto tengo yo. Exactamente lo mismo. La misma probabilidad. ¿Sí? Entonces, obvio, si cada uno, ya en este caso el señor Cartuche, el que habla, y tengo 4 alumnos más, y cada uno apuesta por un número diferente, una cantidad de X de dinero, cada uno de nosotros tiene un sexto, o lo que es lo mismo, 16.67% de probabilidades en un juego de ganarnos a los otros 5. ¿Sí? O por supuesto que la suma de las posibilidades o de las probabilidades siempre me va a dar el resultado de 1. ¿Sí? Es decir, si yo sumo .1667 6 veces, voy a obtener a la suma, voy a obtener el número 1, que es igual a la unidad. ¿Sí? Entonces, si yo aplico el concepto de probabilidad a la distribución muestral, yo voy a recordar por ahora el concepto que teníamos en lo que se refiere a la campana de Gauss. Si ustedes se acuerdan, la campana de Gauss era una distribución denominada normal. Y se le llamó normal porque Gauss calculó que la mayor parte de los eventos se acercan a la media o al promedio, la mayor parte. Pero existe un número X de eventos que no están ubicados en la media, sino que se van ubicando un poco más lejos, ¿no? De cada uno de los puntos de la media. Entonces, esta área, el total del área que se encuentra por debajo de la campana de Gauss, vamos a tomarle el valor del 100% o del 1 como unidad, del 100% de que ocurra. Entonces, cualquier parte de lo que se encuentra debajo de la campana de Gauss me va a corresponder a la probabilidad de distribución que yo tengo. ¿Sí? Entonces, usualmente nosotros trabajamos en estadística con hipótesis o teorías inferenciales, es decir, estamos haciendo una suposición siempre con respecto al valor de la media. Y yo debo definir si la inferencia o la hipótesis o la probabilidad es alta o es baja en relación a determinar si el valor que estoy ubicando está cerca de la media o si la media está cerca de la distribución muestral. Es decir, si es lo más adecuado o si es lo normal o lo más común. Entonces, si es baja la probabilidad de que los valores se acerquen a la media, el investigador dudará en generalizar la población. En cambio, si la probabilidad de que el dato indique que este valor se va a acercar al valor de la media, el investigador puede trabajar o puede hacer una generalización. Entonces, este nivel que yo tengo, el que les he expresado, que es 0.05, que en realidad es el 5% de probabilidad, es el nivel mínimo que se conoce, como ya lo vimos, como nivel de significancia. Y otros autores le denominan el nivel alfa, o también denominado el alfa de Kronberg, que es el nivel de probabilidad de equivocarse, por eso se llama el error.
Y ese error o ese valor debe fijarse antes de establecer una hipótesis. Bien. Entonces, si vamos a revisar nuevamente un poco lo que es la distribución muestral, nos damos cuenta que la mayor parte de los eventos en la vida se distribuyen, como ya lo habíamos visto justamente, apegados hacia la media, ¿no verdad? Hacia la distribución. Por ejemplo, estamos hablando de inteligencia. Por cierto, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál es el concepto de inteligencia, joven? Podría decir que es como una habilidad, una facultad. A ver, de nuevo. Es como la capacidad del ser humano de pensar, razonar, tener pensamiento lógico, crítico, de aprender. Más que eso, ¿qué es la inteligencia? A ver, ¿un médico es más inteligente que un mecánico? La inteligencia podría ser una cualidad. No, les voy a volver a Sería la capacidad de resolver problemas. Eso sí. Entonces, un médico es tan inteligente como un mecánico, ¿sí, no? Sí. Sí. Un médico es tan inteligente como un abogado. Un médico es tan inteligente como un ama de casa, como un electricista, como cualquier otra profesión que de pronto nosotros pensamos que no es valorable. Pues resulta que efectivamente la inteligencia no se mide por números, ni se mide por grado académico, ni por ninguna otra circunstancia. La inteligencia se mide a partir de la facultad o capacidad de resolver problemas. Y los problemas obviamente tienen ciertos niveles de complejidad. Por lo tanto, habrá personas a las cuales sea mucho más fácil resolver un determinado problema y para otros no. Pueden ser problemas teóricos, por ejemplo en el caso de la matemática o la física, o pueden ser problemas de carácter práctico. Entonces, en la inteligencia no hablamos necesariamente del grado académico, porque puede haber una persona analfabeta, pero extremadamente inteligente. Es decir, que pueda resolver los problemas, incluso teniendo la limitante de la escritura y la lectura. Y asimismo puede haber una persona que sea muy versada, pero que sin embargo, en el momento de cambiar un foco, miren que es algo básico, ¿no? O revisar un motor de un vehículo, se sienta frustrado porque no tiene idea de con lo que está tratando. Entonces, si la inteligencia es la capacidad de resolver problemas, estaríamos frente a una cualidad innata que efectivamente, aparentemente solamente lo tiene el ser humano y algunos animales, ¿no? Algunos, no todos. En los animales a esta capacidad se le llama instinto, aunque se dice que hay algunos animales que son inteligentes, e incluso más inteligentes que el ser humano, podría ser. En todo caso, en la inteligencia, nosotros tenemos que definir que la mayor parte de nosotros, ustedes, alumnos, y en mi caso yo, profesor, estaríamos en el valor medio o en el valor promedio de la campana de Gauss. Pero asimismo hay personas muy inteligentes, extremadamente inteligentes, que están por encima de esos valores. Por cierto, la inteligencia se mide en escala, ¿no? Se mide, por ejemplo, utilizando herramientas como el test de Raven, que ustedes lo revisaron al ingreso de la universidad cuando realizaron ser bachiller, los que lo hicieron. O que también lo pueden tener como test de carácter psicológico al ingreso de la universidad, ¿no? De pronto quizás no se acuerden, pero probablemente ya lo hicieron. Entonces, esto, por ejemplo, definiría personas que tienen un IQ o un coeficiente intelectual elevado, muy elevado, pero son pocas personas. Entonces a estas personas le llamamos genios. En el otro extremo, existen personas que son poco inteligentes o incluso son deficientes en relación a la inteligencia. ¿Por qué? Porque pueden haber condiciones previas que han evitado que estas personas desarrollen todo el potencial. Por ejemplo, hidrocefalia. Por ejemplo, hipoxia neonatal. O algunas otras
patologías relacionadas con la esfera cognitiva que se definen coloquialmente ahora como capacidades especiales. Me refiero, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños, a las personas que han desarrollado síndrome de Down y, aunque puede ser discutible, el autismo. Dicen que el autismo no es una pérdida de intelecto y es bastante claro. Incluso hasta el síndrome de Down indican que tampoco es una pérdida de intelecto, sino una forma diferente de utilizar esto, porque está demostrado, hay personas que tienen síndrome de Down y son dibujantes, músicos, matemáticos, y lo mismo los autistas. A pesar de tener esa limitante para relacionarse con el mundo exterior, son personas extremadamente inteligentes, que realizan cálculos mucho más rápido que una computadora, ¿no? Pero bueno, están en los dos extremos. Y obviamente la mayoría de nosotros somos medianamente inteligentes. Entonces, si nosotros hacemos esta representación en la campana de Gauss, entonces nosotros podríamos quedar algo así, ¿no? La inteligencia para nosotros, me refiero a ustedes, y en mi caso, como docente y discente de la universidad, estaríamos ubicados aquí. Aquí tendríamos personas más inteligentes que nosotros, y finalmente, como diciendo, como estando debajo de esta capa, pero una cantidad más pequeña, los genios. Por favor, el nombre de alguno de los genios que ustedes conozcan. Cuéntenme, ¿algún genio? ¿Actual o histórico? Einstein. Einstein, denme otro. Stephen Hawking. Sí, señorita. De la edad del Renacimiento, Leonardo da Vinci. El inventor del teléfono, ¿quién fue? Graham Bell. Alexander Graham Bell, ¿no, verdad? Tesla. Por ejemplo, los que trabajaron en IBM, ¿cuáles son? Bill Gates, aunque dicen que algunos de sus genialidades realmente son el producto de otras personas. Steve Jobs, ¿no? Diríamos los genios del presente. Obviamente son los más conocidos, son los más destacados. Incluso ellos tienen espacios polémicos en relación a la sociedad. Se comportan de manera diferente, estrafalaria, ¿no? Estrambótica. Dicen que todo genio es introvertido o extrovertido y tiene unas características medio raras, ¿no? Bipolaridad, depresión, hiperreactividad, ¿no? Claro, conocemos muy poco o a pocas personas menos inteligentes que nosotros, y definitivamente las personas poco inteligentes pues no son famosas, ¿no? Entonces, pero sin embargo subsisten o existen en esta forma de distribución de la normalidad, digámoslo así, relacionada con la inteligencia. Entonces, debido a esta forma de distribución de los datos, se trabajó en un modelo de probabilidad, o el señor Gauss trabajó en un modelo probabilístico, que es lo que se conoce como curva de la normalidad o la distribución normal o la campana de Gauss o la curva de Gauss. Y este modelo, como cualquier otro modelo, es una distribución teórica, pero que representa de manera no tan fidedigna la realidad, pero por lo menos se aproxima, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que la curva de normalidad, porque ya lo vimos esto en ocasiones anteriores, tiene esta configuración. Estamos hablando de que la mayoría de nosotros tenemos el acercamiento hacia la media, o la mayoría de nosotros está aquí entre la media y la primera desviación estándar, hablando del 68.26% de la población. De ahí tenemos una distribución un poco más amplia, ¿no? Es decir, están las personas que están pegadas a la media, la mayoría hasta la primera desviación estándar, algunas otras hasta la segunda desviación estándar, que implicaría un 95.44% de la población. Y luego tenemos personas que llegan hasta la tercera desviación estándar. Estamos hablando de la totalidad prácticamente de la población, es decir, un 99.74%. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos igualmente los valores que ya los vimos en clases anteriores. 68.26 en la media hasta la primera desviación estándar positiva o negativa. 95.44 el área cubierta, ¿no?, por la curva entre la media y la segunda desviación estándar positiva y negativa.
y prácticamente toda la población estudiada, incluidos todas las personas que hablamos de la inteligencia, estarían todas las formas de inteligencia, la inteligencia promedio y desde la media, 3 desviaciones estándar positiva o negativa. ¿Sí? Preguntas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bien. Segundito. ¿Y dónde estamos? Estamos por aquí. Listo. Tengo 3 afuera. Ya los vamos a admitir. Vamos a tomarnos unos 10 minutos de receso. 10 minutos de receso. Son las 8 de la noche. 8:10 iniciamos nuevamente. Y por favor estén atentos que vuelvo a tomar lista. ¿Sí?
Hola de nuevo, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas. Álvarez. Presente, doctor. Abón. Banchón. Presente, doctor. Briones. Bueno. Cajo. Doctor, ¿me escucho? Creo que se me fue el internet a lo que le dije presente. ¿Quién es usted? Cajo. Presente, doctor. Calle. Presente, doctor. Cartuche. Presente, doctor. Casanova. Castro. Presente. Coral. Presente, doctor. Correa. Presente, doctor. Cruz Román. Echeverría. González. Presente. Herrera. Presente. Lapo. Presente, doctor. Líger Brazales. Presente, doctor. Marcillo. Presente, doctor. Mendoza. Presente, doctor. Monje Paladines. Presente, doctor. Moreno. Presente. Muñoz Alvarado. Presente, doctor. Nasput. Presente, doctor. 11. Presente, doctor. Ollarvide. Presente, doctor. Padilla. Presente, doctor. Tillajo. Presente, doctor. Tiloso. Presente, doctor. Pizarro. Presente, doctor. Porras Espinosa. Presente, doctor. Quintero. Presente. Ronquillo. Presente, doctor. Soria. Presente, doctor. Toledo Maullín. Presente, doctor. Suárez. Presente, doctor. Useche. Presente. Pera Macías. Presente, doctor. Villacrés Velasco. Presente. Yepes Anzoátegui. Presente, doctor. Zavala Vaca. Presente. Bueno. Aponte. Presente, doctor. Ok. Y ahí estamos. Perfecto. Bien. Esperemos un momentito. Bien, a ver, estábamos aquí. Déjeme poner a compartir, siempre se me olvida, igual estamos grabando. Bueno, vamos a la pantalla 1, aquí está. Entonces ya nosotros habíamos visto este último dato, ¿no? Que es la curva o distribución normal, con los valores aproximados, y pues estábamos revisando también de qué manera el investigador utiliza el concepto de distribución normal. Entonces, para el investigador, luego de que se obtiene una estadística a partir de una muestra, es decir, por ejemplo, el valor más común o el valor de referencia con el que siempre se trabaja, que es la media,
y analiza cuál es el porcentaje de confianza, que en este caso ya ustedes lo conocen, ya se los he indicado, que es el 95%, en que dicha estadística se acerque al valor de la distribución muestral, es decir, a lo normal, o al valor real de la población o al parámetro. Entonces, ¿qué hace el investigador? Busca un porcentaje alto de certeza, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que lo que ocurre en la muestra al mismo tiempo ocurre en la población, porque conoce que si existiera, por ejemplo, un error en el muestreo, en el caso puntual que ya vimos hace un rato, cuando la muestra es demasiado pequeña y pueden haber algunas características que, si bien es cierto, realzan o, digamos, coinciden con un resultado positivo en una primera parte de la hipótesis, de manera general pueden invalidar un estudio cuando ese valor calculado previamente, que no debería ser más allá del 5%, resulta mayor, ¿no? Entonces, conociendo que hay un error o que hay un error de carácter estándar o que puede haber un error de muestreo, sin embargo, él busca dentro de lo plausible que el valor calculado de la muestra y el valor definido como parámetro, en este caso en el problema, sea un valor que justamente sea coincidente, de tal manera que cualquier otro error que se encuentre desde el punto de vista de la distribución de los datos se pueda inferir a una causa que no sea aleatoria, sino algún otro error o algún tipo de sesgo, ¿sí? Bueno, lo que tenemos aquí con ustedes es un poco un mapa mental que me pareció interesante, y como vemos aquí, la estadística tiene mucha relación con algunos de los elementos que ya nosotros hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la estadística, que a su vez estudia los datos, que a su vez los datos son brindados a partir de una unidad de estadística, y los datos pueden o se pueden resumir o definir a partir de medidas de resumen o medidas descriptivas, como ya vimos, o medidas de dispersión, como vimos también en las medidas de dispersión medio mediana moda, o en las medidas de centralización, ¿no? Que a su vez son características que nuevamente alimentan a la base de datos. La estadística estudia datos, pero también estudia elementos. Y dentro de los elementos que estudia, ya vimos lo que es la población, lo que es una muestra, que a su vez es la parte de una población. Dentro de los elementos que estudia, aparte de los datos, tenemos las variables. Vimos que las variables pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Y por lo menos aquí la división que tenemos es similar a la que hemos revisado previamente, no como lo hacen todos los otros autores, ¿no? Porque en este caso, a partir de los datos que tienen niveles de medida, o niveles, en este caso, de registro, ¿no? O cómo se miden, o la escala de medición, aquí tenemos valores coincidentes, ¿no? Las variables de carácter nominal, ordinal, de intervalo o de razón, ¿no? Y obviamente tanto la nominal y la ordinal son cualitativas, mientras que la de intervalo y de razón son de carácter cuantitativo y pueden ser discretas o continuas, ¿no? Es decir, este es un mapa mental que es como una suerte de resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, desde el punto de vista, obviamente, de la descripción o de la parte descriptiva de la estadística, ¿sí? Preguntas. ¿Preguntas, niños? No, doctor. Ya, primero, para la siguiente clase tenemos lección escrita. ¿Qué tenemos de lección escrita? Ustedes se van a su... Se van a su hoja, a su plataforma, y en la plataforma lo que van a ubicar es justamente, ya he cargado todos los datos. Me refiero a tabla de frecuencia, gráficos y esta clase que acabamos de terminar de ver, que se refiere a las pruebas de significancia y nivel de significancia. Es lo que entra dentro de la lección escrita. Repito, ¿qué tenemos para revisar? Tenemos tablas de frecuencia, que es bastante. Tenemos gráficos, que es relativamente, es bastante también, pero es relativamente más sencillo. Recuerden que las tablas de frecuencia tienen una gran cantidad de elementos que tenemos que revisar aún. Y finalmente lo que acabamos de ver,
que son las pruebas de significancia estadística y los niveles de significancia estadística. Esa es la lección escrita para la siguiente clase. Y también para la siguiente clase vamos a ahondar en el tema en lo que se refiere a las variables bidimensionales. Y algo de eso vamos a ver un poco más antes de concluir la clase, ¿sí? ¿Se ve la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Para la siguiente clase, si no alcanzamos, porque no vamos a avanzar mucho más, este es el tema de la siguiente clase. Es decir, la siguiente vez que nos veamos, el próximo martes, arrancamos con esto o con la conclusión de esta clase, y la última media hora que tenemos disponible es para el cuestionario que ustedes ya están condicionados a realizar, que es el cuestionario de la lección escrita correspondiente a este parcial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar ahora justamente en esta clase? Vamos a revisar lo que se conoce como variables estadísticas bidimensionales. Primero, ¿qué tenemos que diferenciar? Hasta la clase anterior, o es decir, hasta lo último que hemos revisado hace unos minutos, hablábamos de estadística unidimensional. ¿Por qué se llama unidimensional? Porque está en un solo plano. ¿Recuerdan ustedes la campana de Gauss? Era un plano donde yo ubicaba la media y ubicaba las desviaciones estándar derecha e izquierda. Pues resulta que ahora vamos a establecer variables estadísticas definidas en 2 dimensiones. Por cierto, ¿cuáles son las dimensiones físicas nuestras? ¿O cuáles son las dimensiones en la naturaleza o en el planeta? ¿Cuáles son las dimensiones? Cuéntenme. Niños. O sea, depende de lo que estemos midiendo. Si estamos midiendo altura, estamos midiendo densidad. La densidad no es una dimensión. Tiempo. Tampoco. Bueno, es relativo. Sí es una dimensión, pero me refiero en todo caso a la apreciación física. La que usted dijo es correcta. La altura es una dimensión. ¿Qué más tenemos? El ancho. La longitud. La longitud, el ancho. ¿Y qué más tenemos como otra dimensión? La profundidad. Exacto. Nuestra vista es estereoscópica, ¿no? Significa que puede captar 3 dimensiones: el alto, el ancho y lo profundo. Obviamente hay algunos otros elementos que ya forman parte quizás de la ciencia ficción, pero si nos damos cuenta, nosotros estamos hablando de un espacio tridimensional. Lo que vamos a realizar aquí es la asociación de 2 elementos que ya no se van a encontrar plasmados en el plano. Cuando usted encuentra elementos en el plano, usted encuentra, como decirlo, en una hoja, y usted ve todos los elementos graficados en el frente. Ahora vamos a trabajar con variables estadísticas que se van a expresar en 2 dimensiones. Generalmente, si estamos hablando de variables estadísticas bidimensionales, hablamos de la altura y el ancho o la longitud. Y a esto me refiero porque forma parte también de la matemática y de la trigonometría, lo que nosotros vimos en la escuela, o desde la escuela y luego en el colegio, que es el plano cartesiano. Se recordarán ustedes, el plano cartesiano era una línea imaginaria que partía o que dividía al plano en 2 planos, en el derecho y en el izquierdo, ¿no, verdad? Y luego teníamos otro eje que dividía a los planos en un plano superior e inferior. Y teníamos una intersección. Incluso a una de esas formas o a esa presentación de datos le llamábamos abscisa y a otro elemento le llamábamos ordenada. Y la intersección entre el plano superior e inferior y el plano derecho e izquierdo me daba como resultado un punto denominado a ver, ¿cómo se le llamaba el punto de intersección en un plano cartesiano? Hay que mandarlos a repetir la escuela a ustedes, porque este es dato de escuela. Coordenada. ¿Quién sabe?
Bueno, la unión entre la abscisa y la ordenada, el plano superior y lateral, entre dos puntos me da una coordenada. No. ¿Cómo se llama la intersección entre la abscisa y la ordenada? O el plano superior e inferior y el plano derecho-izquierdo. Origen. Exacto, origen. E incluso, desde el punto de vista de la trigonometría, el origen tiene un valor matemático. ¿Cuánto cuesta el origen? 0. Exacto. Y si ustedes recuerdan, estamos haciendo un poco recordando trigonometría. Del plano hacia arriba, todo medía en positivo, ¿no? Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. Y del plano central hacia, en mi caso, hacia mi derecha, todo medía en positivo. Más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6. ¿Y qué pasaba cuando yo medía hacia la izquierda, mi izquierda, o hacia abajo? Valores negativos. Valores negativos. Como el punto 0 es el punto de origen, de ahí marcaba yo, a mi izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y lo mismo, desde el punto 0 hacia abajo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Bueno, nosotros vamos a trabajar teóricamente en el primer cuadrante, en el cuadrante positivo, de arriba a abajo y de derecha, perdón, del centro a la derecha. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con variables estadísticas consideradas como bidimensionales. Y estas son variables que surgen cuando se estudian dos características asociadas a la observación de un fenómeno. Resulta que no puedo teóricamente colocar las dos variables para medirlas al mismo tiempo como media a las dos, porque me voy a hacer una ensalada. Entonces necesito registrarlas de dos maneras diferentes. Utilizando el plano de las abscisas y de las ordenadas, para que cada punto coincidente entre los dos, que ya lo dijeron hace un rato ustedes, defina un valor de coordenada. Y a partir de la coordenada, yo poder calcular si existe una relación entre estas variables, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es una variable estadística bidimensional? En bioestadística básicamente es medir una variable que tenga dos valores o en su defecto dos variables que tengan valores asociables. Por ejemplo, lo más común, estudiar la talla medida en centímetros y el peso medido en kilos. ¿Para qué? Para poder definir si existe alguna suerte de relación. Me explico mejor. A mayor peso, mayor talla, o viceversa. A mayor talla, mayor peso. Es decir, una persona mientras más alta es, teóricamente pesa más. Y una persona mientras menos talla tiene o más pequeño es, teóricamente pesa menos. Esto es un valor, o estas dos variables que son totalmente diferentes, sin embargo se encuentran relacionadas, porque en el caso del ser humano, nosotros generalmente medimos el peso y la talla como indicadores de antropométricos. Por ejemplo, el nivel y el estado de nutrición de una determinada persona. Si de paso la asociamos con la edad y el sexo, completamos. Pero básicamente la talla y el peso me sirven como indicadores antropométricos o indicadores de carácter nutricional, ¿no? Entonces, aquí yo tengo dos líneas o dos espacios o dos medidas. Tengo la talla y tengo el peso. ¿Cuántos individuos estoy midiendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 individuos están siendo medidos en esta situación. Ahora, ¿qué resulta? Para definir las variables estadísticas bidimensionales, ya no vamos a actuar como lo hacíamos en la estadística descriptiva. Porque en la estadística descriptiva lo primero que se nos ocurría, dependiendo, era ordenar los valores. Aquí no se ordenan los valores. ¿Por qué? Porque cada individuo es diferente y cada individuo al mismo tiempo registra dos valores que pueden o no coincidir en la jerarquía o en el valor ascendente o descendente. Es decir, yo registro a los pacientes tal como vienen con sus dos valores. No voy a colocar el valor menor acá y el valor mayor acá. No. En este caso, obviamente los tengo
digámoslo de alguna manera, ordenados, pero no necesariamente los valores van a coincidir, ¿no? O van a establecer una mayor diferencia o una diferencia entre ellos. Casi siempre van a estar relacionados. Entonces, cada una de estas dos variables es medida por cada individuo. Entonces aquí tengo talla y peso del individuo 1, talla y peso del individuo 4, talla y peso del individuo 10, por ejemplo, y del individuo 2. Bien. Entonces, yo le puedo llamar, por ejemplo, a la X, la talla o el valor de talla, ¿no? Y a Y le voy a llamar el valor de peso, el eje de las X o el eje de las Y. Y entonces, cuando yo obtengo el valor de X o del eje de las X y el valor de Y o del eje de las Y, yo voy a obtener lo que se conoce como variable bidimensional. Matemáticamente, la variable bidimensional se registra de esta manera. Paréntesis, X mayúscula, coma, Y mayúscula, cerrado paréntesis. Significa que estoy haciendo una revisión de análisis de carácter en dos dimensiones porque está en dos ejes diferentes. Tomo 10 valores, son 10 parejas de valores de la tabla anterior. Es decir, tengo los valores aquí de la talla y del peso. Teóricamente, la talla, todos estos valores van a estar en el eje de las X y el peso, todos estos valores van a estar en el eje de las Y. Entonces, ¿qué es lo que yo encontraría? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, estaríamos revisando, por ejemplo, en este caso, el número de parejas o el número de valores. Puede ser que no necesariamente tenga dos valores, sino que incluso pueda llegar a tener una tabla con muchos más valores. Claro, en este caso, en el eje de las X y en el eje de las Y, estamos hablando de una tabla de doble entrada, que ya vamos a ver. Pero puede haber una tabla de valores o de entradas múltiples, ¿no? Esta es una variable bidimensional, pero al mismo tiempo, a su vez, cada una de las variables registra varios valores registrables. Por ejemplo, aquí yo tengo número de hijos como variable X y número de hijas como variable Y. Pero resulta que el número de hijos, los valores posibles que han sido determinados, son de 0 hijas, 1 hija, 2 hijas y 3 hijas. Y en el eje de las X, yo tengo como número de hijos un valor más. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Estamos hablando de variable estadística bidimensional, pero en una tabla de entrada múltiple. Por ejemplo, y aquí estamos revisando el número de hijos de 100 familias, tanto en el eje de las X o en el eje de las Y, ¿sí? ¿Qué familia tiene al mismo tiempo 2 hijos y 1 hija? ¿Cuántas familias? 8. Ah, no. 2 4. hijos y 1 hija. 4. 4, perfecto. Es fácil encontrarlos porque yo lo que hago es hacer una suerte de entrecruzamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los valores mayores en esa tabla? ¿Dónde se repite la frecuencia? ¿O cuáles son los valores mayores ahí? ¿Cuáles son los valores mayores registrados en la tabla? 15 y 15. 15. Y ese 15 y el otro 15, ¿a qué se refieren? Lean la tabla, interprétenla. A 0 hijos y 1 hija y 2 hijas. Es decir, que si yo reviso esta situación, resulta que la mayor concentración de toda la tabla, del número de hijos de 100 familias, estaría definido en 1 y 2 hijas, ¿no? Sería un valor de 30 total. ¿Cuáles son los valores menores de toda la tabla? 0. ¿Cuál? 0 y 0. 0. 0 y 0. ¿Y dónde se ubican?
En las familias que tienen 3 hijas y 3 hijos y 4 hijos. Significa que ninguna familia tiene 3 hijos, ni 3 hijas, ni 4 hijos, ni 3 hijas, ¿no? Sí, perfecto. Sí, bien, ahí está. La lectura de esta tabla es sencilla. Habrían 7 familias que tienen un hijo y 2 hijas. ¿Dónde está eso? Aquí. Habrían 7 familias que tendrían un hijo y 2 hijas. Y no habría ninguna familia que tenga al mismo tiempo 3 hijos y 3 hijas. ¿Sí? Correcto. Bien. Ahora, si vamos a trabajar con variables estadísticas de carácter bidimensional, no trabajamos específicamente con variables que sean múltiples en la representación del valor, sino que generalmente tienen un solo valor o una sola modalidad, como el caso de la talla y el peso aparejado a cada uno de los pacientes. Y cuando nosotros vimos en las clases previas la representación gráfica, yo les había indicado que existía una forma de presentación gráfica que se denominaba diagrama de dispersión, también se conocía como diagrama XY, o también se la conocía como nube de puntos, que es justamente lo que vamos a ver ahora, ya no desde el punto de vista gráfico, sino también, o mejor analizarlo, desde el punto de vista ya puntual, dentro de un ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de datos bivariados, puedo estar hablando de varias combinaciones. Puedo estar estableciendo, por ejemplo, una población que tenga 2 variables y que a su vez esas 2 variables sean mensuradas en un solo individuo. Por ejemplo, en cada individuo yo puedo medir peso y talla, se me ocurre, por ejemplo. O puedo tener una población que tenga una variable y que a su vez solamente la mida en un solo individuo, en este caso, o bien sea el peso o bien sea la talla. O puedo tener una población con una variable que a su vez mida a 2 individuos, o que sean comunes en 2 individuos, ¿sí? Ya. En este caso yo estoy trabajando con datos bivariados o trabajo con datos pares, es decir, que cada uno de los individuos, sea eje de las X o el eje de las Y, o en este caso valores como A y B, me van a definir una distribución de carácter bidimensional. ¿Por qué? Porque cada uno de los valores se va a graficar en un plano diferente. Ya no los voy a graficar todos a nivel de la media o en el centro. Voy a graficar uno en el eje de las abscisas y otro en el eje de las coordenadas. Y cuando yo verifique dónde se entrecruzan esos valores, lo que obtengo es el valor de la coordenada, ¿no? Que ya vamos viendo. Bien, ahí está. Entonces, por ejemplo, lo que yo tengo aquí justamente es el eje de las Y y tengo el eje de las X. Todavía no les he puesto valor, sino más adelante. Tengo la tabla de datos y mi tabla de datos me da, pues, obviamente, esta primera estructura, que es el eje de las X, y cada uno de los valores, dependiendo de su ubicación, toma un número, X1, X2, X3, X4, X5. Y lo mismo el eje de las Y, va a tomar los valores ordenados, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Y por supuesto, tendría yo una tabla de datos de pares ordenados. Ahora, yo lo que establezco es la relación o la intersección de estos valores. Por ejemplo, en este caso, el dato bivariado XY primario sería X1 y Y1. Entonces aquí tengo X1 y Y1. ¿Sí? Estoy estableciendo el dato de X2, Y2. X2, Y2. Lo mismo, X3, Y3. X3, Y3. X4, Y4 y X5, Y5. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, no todos los valores se apegan a una distribución, digamos, de carácter central, sino que dependiendo del valor numérico que tengan, pueden presentarse de este modo, ¿no? Un dato por aquí, otro dato por acá, otro dato por acá, otro dato aquí, un dato más cerca del origen, etc. Entonces, cuando yo reviso las
variables, en este caso las variables de carácter bidimensional, por medio de los datos bivariados, estoy frente a lo que pudiera darse, dependiendo de la distribución de los datos, como diagrama de dispersión. ¿Por qué se le llama dispersión? Porque los datos se encuentran dispersos, no se encuentran ordenados ni están apegados, excepto que la variable sea muy relacionada. Entonces, yo voy a estudiar o analizar esto a partir de dos indicadores. Cuando yo reviso datos bivariados, me estoy refiriendo necesariamente a la correlación. Y la correlación se mide a través de la covarianza. Bien, ¿quién de ustedes recuerda lo que es varianza? ¿Y dónde veíamos la varianza? La varianza formaba parte de ¿qué medida de resumen? A ver, eso recién vieron el parcial pasado, ya pasaron el examen, ya se olvidaron, no creo. De las medidas de dispersión. Exacto, de las medidas de dispersión. Resulta que para medir qué tan dispersos están los datos, pero al mismo tiempo si están relacionados o no, es decir, para medir la correlación, yo necesito calcular la covarianza. Repito, en el parcial pasado vimos qué tan dispersos estaban los datos, separados de la media. Y ahí yo necesitaba utilizar la varianza para luego calcular la desviación estándar. ¿Qué tan alejados estaban de la media los datos? Pues ahora, como yo tengo análisis de datos bivariados, uno apegado o relacionado con el otro, ya no voy a medir qué tan dispersos están, sino que quiero medir estos datos en dos vertientes o en dos dimensiones, qué tan relacionados están o no. Entonces hablamos de la correlación. Y la correlación se mide a partir de un indicador definido como covarianza. Listo. A ver, nos vamos a quedar hasta ahí. Vamos a continuar la siguiente clase justamente con este tema, pero ya saben ustedes, y por favor tengan la gentileza de avisarle a sus compañeros que faltan. Creo que son 3 porque hay uno que ya se retiró. La siguiente clase tenemos variables bidimensionales, que es el tema que estamos viendo ahora, pero para la siguiente clase tenemos lección escrita. La lección escrita es tablas de frecuencia, todo lo que es tablas de frecuencia. Tenemos gráficos, todo lo que es gráficos, y tenemos las pruebas de significancia estadística y lo que es significancia, ¿no? O la forma de medir la significancia estadística. Preguntas. No, doctor. No, doctor. Listo, jóvenes, entonces ya saben, por favor, preparen bien su lección escrita para la siguiente clase. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente clase. Pasen bien. Gracias, doctor.